noche me pasó algo un poco curioso. Tenemos en el comisionado un espacio para el grupo, ¿no? Del chat, como dicen. Y en ese espacio, como es literatura, es como el taller literario, está prohibido hablar de política, porque cada persona tiene ideas diferentes, ¿no? Entonces, para no chocar, hablamos de política, pero siempre alguien manda algo de política. No podemos evitarlo. Y una vez llegó un video como de 1:30 de extensión con una entrevista con el señor Laluz. Y esa es la primera vez que yo realmente en mi memoria fijo el nombre. Y me puse a mirar la entrevista. Y me llamaron la atención por lo menos 3 cosas. La primera es que él se declara un seguidor de las ideas de Bosch. Y para mí eso es admirable y es muy importante. Segundo, él trae ideas nuevas, ideas originales, y eso es otro punto. Y el tercero es que parece que estar empapado de conocimientos sobre cibernética, sobre música, sobre la juventud. Me pareció muy informado. Luego, que yo diera la entrevista, empecé a hablar de él. Empecé a hablar de él en el comisionado. Y me pareció muy curioso, cuando usted menciona el nombre de José Laluz, hay una reacción inmediata. La gente empieza a hablar a favor de él de manera muy apasionada o en contra de él de manera muy apasionada. Pero no hay términos medios, ¿no? Por tanto, estamos frente a una figura interesante. Esas figuras que atraen o el amor o el odio, ¿no? O sea, y yo soy el primero interesado en oírlo y conocerlo. Ahora, como él parece levantar pasiones, según me han dicho, yo espero que todo el mundo aquí sea respetuoso. Yo voy a coordinar este acto. La gente va a levantar la mano. Y cuando levante la mano y se le dé el turno, esa persona habla. Pero no es a tirar un discurso de 5 o 10 minutos. En 1 minuto uno dice lo que tiene que decir y hace la pregunta que tiene que hacer. O sea, ya dijeron que José Laluz respeta al público. Entonces yo espero también que nosotros nos respetemos a nosotros mismos y lo respetemos a él y que tengamos un acto de manera civilizada. Sean todos bienvenidos. ¿Dónde está él? Ya lo presenté. Ahora, si me quiere dar algunos datos, yo sé que es senador, diputado. Ya, yo creo que está más que presentado, ¿no? Bueno, señores. Bueno, realmente muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, a las autoridades locales, a las personas que vinieron desde, inclusive de otros estados. Nada, hay cosas que se escapan a las posibilidades de uno, y yo sé que cuando Jesucristo estaba caminando por las aldeas de Jerusalén, nadie le creyó. Yo no estoy diciendo que yo soy un Mesías, pero tuvieron que pasar 300 años para que se aceptaran esas ideas. Los cuadros de Van Gogh en Holanda se cogían para tapar goteras y para limpiar arroz y granos. Y de ahora no hay un cuadro de Van Gogh que valga menos de 100 millones de dólares. O sea, cada quien, ustedes, nosotros, todos, tenemos que cumplir con nuestro rol. Pero el resultado no va a depender solo de nosotros. Va a depender de una serie de factores, muchos de los cuales nosotros no dominamos. Entonces, independientemente del resultado, lo que cada quien tiene que hacer es su trabajo, hacer su trabajo. Y en este caso, mi trabajo era hacer una presentación sobre Mi trabajo es hacer una presentación sobre el rol de la cultura en el siglo XXI. ¿Cómo
¿qué pasa con la cultura? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay tantas contradicciones con los patrones culturales? ¿Y qué va a pasar con la cultura cuando la sociedad esté totalmente dominada por la tecnología? ¿Y qué ha pasado con la cultura en estos 10.000 años de civilización que nosotros tenemos? Y eso fue lo que yo me puse a estudiar, porque esa fue la tarea que me encomendaron. Y yo traje un resultado y a mí me gustaría, independientemente de los inconvenientes, poder compartirlo con todos ustedes. Bien. Entonces, ¿podemos llenar la pantalla? Llénala, por favor. Sí. Sí, quiero llenarla, ponerla full y el presente. No es eso, es llenarla, no voltearla, llenarla. Pero, ok, entonces no la tenemos lista todavía, la presentación. Sí. Ok, bueno, entonces, nada, con todos estos inconvenientes que hemos tenido, yo tenía dos opciones, ¿no? Tenía la opción de suspender la actividad o tenía la opción de honrarlo y respetarlo a ustedes que vinieron a vernos. Y nos fuimos por la segunda opción. Y vamos a en medio de estas precariedades, me estoy sintiendo muy bien porque estoy viendo que vamos a pasar un momento súper agradable. Y entonces nos fuimos por la segunda opción, y era de compartir estos conocimientos con todos ustedes. Y en lo que me montan las imágenes, yo quería decir algo que yo creo que es el origen de todas estas de todos estos inconvenientes que hemos tenido. Cuando una persona o una institución o un grupo de personas promueve el cambio, cuando promueve un cambio sobre la base de enfrentar radicalmente los problemas existentes, ese cambio va a enfrentar unos niveles de resistencia que son proporcionales al cambio que se quiere promover. Por eso cuando yo presenté mi ley de seguridad perimetral, yo sentí la resistencia de muchos sectores. Con el tiempo esa resistencia se va desvaneciendo si la insistencia del cambio persiste. Al final es como un proceso dialéctico entre lo que están haciendo y lo que se resiste a morir. Entonces hay muchos patrones culturales que tienen 100 años, que tienen 500 años, que tienen 1000 años, que se resisten a morir porque esos patrones han sido muy exitosos. Y entonces en la cultura nosotros encontramos muchos patrones que son muy antiguos pero que fueron muy exitosos. De hecho, los griegos en el año 600 antes de Cristo crearon el concepto de logo, que es lo que le da título a mi conferencia. En el año 600 antes de Cristo los griegos crearon el concepto de logo. El concepto de logo generó la lógica aristotélica. El concepto de logo, que era de los sabios de Mileto, 200 años después, con Aristóteles, creó el concepto definido de lógica, tanto la lógica formal como la lógica aplicada. ¿Y qué era lo que se pretendían los griegos cuando crearon el concepto de logo? Fue un cambio radical de comprender la realidad. Porque antes de que se creara el concepto de logo, el concepto de cultura, todo el mundo sabe lo que es un logo. Ahora mismo yo estoy viendo muchos logos, ¿no? Cuando vemos la N y la Y de los Yankees, estamos viendo un logo. Cuando vemos la manzanita de Apple, estamos viendo un logo. Cuando vemos esto del liderazgo responsable, en mi celular. Bueno, entonces ya tenemos la presentación aquí, tuvimos que traer a otro sitio. Aquí está.
Entonces, ya la vamos a montar. Entonces, cuando los griegos crean el logo, lo que le plantean a la sociedad, ustedes saben que los griegos tenían una cultura rica en dioses, rica en mitología, en mitos. De hecho, hasta los planetas se llaman como en honor a los dioses griegos. Mercurio, Júpiter, Saturno, Venus, Mercurio, Urano, Venus, Tierra, Júpiter, todo tiene que ver. Tierra es uno que se llamaba Eges o Egeo. Todo tiene que ver con los dioses griegos, se nos pusieron los romanos su nombre. ¿Y qué pasaba con el tema de los mitos, que era lo que dominaba la cultura? De los griegos para atrás, tanto la de los persas como la de los sumerios, como los uruk. Y ellos se plantearon en un momento dado, no, es que la realidad no es esa que ustedes dicen. Nosotros tenemos que crear una forma de conocer la realidad de tal forma que se pueda medir, que se pueda comprobar, que se pueda verificar, y crearon la razón. Entonces son los griegos que crean la razón en el año 600 antes de Cristo, cuando crean el logo. Antes de los griegos, la realidad se interpretaba en función de símbolos y de mitos. El salto del mito a la razón es el logo. Para mí esa es la gran primera revolución cultural del hombre. Entonces, antes de eso, la cultura en términos artísticos se expresaba de manera rupestre y se expresaba en la protoescritura. El hombre lo perseguía un animal, el animal lo cortaba y él cogía su sangre y grababa la forma del animal en la piedra. Y así fue que empezaron las primeras expresiones culturales. Y el hombre, cuando veía un animal y veía otro, ponía dos animales juntos. Y así empezó la escritura. Se llamaba protoescritura antes de que fuera jeroglífica. Y así empezó también poco a poco el tema de la economía, de la contabilidad, de la aritmética. Y así la sociedad, se mantuvo hasta que los griegos consolidaron toda una cultura. Yo no sé cómo los griegos, en esa época, yo no sé qué factor medioambiental permitió que esas comunidades que venían de diferentes puntos del planeta, pero que se concentraron donde hoy es Turquía, Estambul, Grecia, en esa parte donde empieza la Europa del norte a la izquierda y del este al centro. Yo no sé cómo ellos lograron acumular tanto conocimiento. O sea, yo no sé cómo lograron pensar en democracia cuando nosotros todavía no la hemos conseguido. Yo no sé cómo esos tipos hace 3000 años podían hablar de ciudades. Hace 3000 años podían hablar de descentralización, por ejemplo. ¿Cómo esos tipos podían concebir todos los valores a los cuales nosotros todavía estamos aspirando hoy día? Y la cultura griega fue tan fuerte que cuando los romanos, los imperios siempre decaen casi por la misma razón, por el tema de la corrupción y por el tema de los vicios morales. Cuando los griegos entraron en decadencia, que fueron absorbidos, que fueron conquistados por los romanos encontraron una cultura, hacían límite las dos regiones, los dos imperios, encontraron una cultura tan fuerte que no la pudieron sustituir. Lo que hicieron fue que la absorbieron. Y por eso entonces los dioses romanos se están inspirados en los dioses griegos con características distintas. Y expresiones de esa cultura es, por ejemplo, el médico Galeno, el primer médico de que se tiene historia en materia de la organización de la medicina, porque terminó de formarse y de ejercer sus funciones ya en la Roma que se llamaba greco-latina, la unión de las dos culturas. Y los romanos, independientemente de las diferencias de Roma y de Grecia, promovieron una cultura conjunta, ¿no? Por ejemplo, nosotros promovemos la responsabilidad, que es
viene del verbo responsum, que es un verbo del latín que significa respondere, que a su vez ellos lo trajeron de la cultura griega. Y así es que nosotros vamos construyendo los patrones culturales que nosotros tenemos. Después de la edad de piedra, que se conoce como paleolítico, culturalmente es la edad de piedra, pero es la sociedad primitiva, creo que duró unos casi 5.000 años. Después vinimos con la edad de los metales, donde el hombre empezó a expresarse de una manera distinta, y la edad de los metales ya comprende tanto el Imperio Romano como el Imperio griego hasta la caída del Imperio Romano en el año, creo que los romanos terminaron después del descubrimiento de América, justo con la caída del Imperio de Constantinopla. Entonces, con el descubrimiento de América, la Edad Media, la Edad Antigua se terminó. Y con el descubrimiento de América, nosotros iniciamos la Edad Moderna con 3 acontecimientos. La imprenta de Johannes Gutenberg, esa imprenta que todavía permanece hoy, es un patrón cultural que empezó en 1450. Desde 1450 nosotros tenemos la imprenta de Gutenberg como patrón cultural. Y empezó en 1450, 40 años después, esa imprenta sirvió para que se imprimieran de alguna manera los... ¿Tienen algún problema aquí? No. Ok. Entonces, en la imprenta de Gutenberg se imprimió la Biblia por primera vez, una Biblia de tradición católica, pero luego se empezaron a imprimir otras Biblias. ¿Cuáles eran esas Biblias? ¿Quién me dice? Las luteranas. Las luteranas, porque en 1512, apenas 20 años después del descubrimiento, se produjo la protesta de Lutero y del protestantismo en Alemania. Y el protestantismo de Lutero generó toda una revolución. Una revolución culturalmente tan fuerte que Estados Unidos es el primer país que surge del movimiento protestante. Es el primer país que crea la figura del presidente y deja atrás el concepto de monarquía y de reyes. Es Estados Unidos que en el 1776, como expresión del protestantismo luterano, huyendo al catolicismo monárquico de Inglaterra, llega a estas costas. Y entonces Estados Unidos, que inicia, inclusive antes de la Revolución Francesa, una nueva etapa cultural de la sociedad en términos políticos e institucionales, más parecida a los griegos que a los romanos. Porque recuerden ustedes que Roma asumió el cristianismo en el año 300 después que Jesús nació, en el año 300 de esta era. Y los valores del cristianismo hicieron que el Imperio Romano se expandiera, porque le dio valores morales que ya el Imperio Romano no tenía. Pero la reforma de Lutero, junto con el descubrimiento de América y la imprenta de Gutenberg, son los 3 acontecimientos que marcan el inicio de la edad moderna. Marcan el inicio de la edad moderna. Y la edad moderna entonces ya empieza a caracterizarse en términos económicos y culturales, no por el tema de la simbología de los dioses, sino porque ya la lógica que había creado Aristóteles ya había tomado mucho cuerpo. Y la imprenta logró entonces que el conocimiento se expandiera. Porque antes de la imprenta de Gutenberg, solamente 3 clases de la sociedad podían estudiar, que eran los hijos de los militares que ganaban batalla, los miembros de la iglesia que dominaban la educación, y los hijos de los ricos, de los que se movían entre los militares y la iglesia, que eran básicamente del mismo entorno. Entonces había una figura en la sociedad de la edad antigua y de la edad media que se llamaba escribas. Los escribas siempre eran parte del clero y eran los únicos que sabían leer y escribir. Entonces, fuera de los templos había una figura que se llamaban los copistas.
que copiaban lo que los escribas decían, pero no sabían lo que significaba. Y la educación estaba vedada para la mayoría. Ninguno de nosotros se hubiese formado, o hubiese tenido oportunidad o derecho a educarse si hubiese nacido en la Edad Media, a menos que alguno de nosotros fuera de la nobleza, del clérigo o de los hijos de familia de los militares. Entonces, con esos criterios, la Edad Media avanzó hacia la Edad Moderna y después que cayeron los imperios, los grandes imperios, el Imperio Romano, entonces se creó un modo económico que se conoce históricamente como feudalismo, donde los que ganaban la batalla por quedarse con la tierra que habían dejado los romanos, conseguían títulos. Y dentro de los feudos, de los señores feudales, entonces ahí vivía una cantidad de personas como nosotros que le servían al señor feudal. En términos culturales, esa tercera edad de la sociedad se conoce como edad, como renacimiento. Ya lo tenemos, si tenemos el presente. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a avanzar para llegar hasta donde yo estoy hablando. ¿Verdad, por favor? Ok. Simplemente que corras esos slides que yo quiero, lo avanza. Ah, es que se frizó. Qué vaina, todo con pila. Ven, aquí está. Esto es lo que le ok, déjalo ahí. Ahora, ese es lo que le decía del logos. Esto es lo que significa logos en griego. Este es el nacimiento de la razón por encima del mito. A partir de ahí es que nosotros comenzamos a pensar. A partir de ahí es que comenzamos a racionalizar. A partir de ahí es que creamos pensamiento organizado sobre la base de un conjunto de leyes, que es lo que ellos llaman lógica formal y lógica aplicada. A partir de ahí es que empezamos a concebir el cálculo, a partir de ahí es que empezamos a hacer contabilidad, a proyectar la realidad. A partir de aquí es que nosotros empezamos. Esta es para mí la primera expresión del pensamiento organizado, del pensamiento occidental. Por eso yo quise ponerle logos a la presentación que estamos haciendo aquí como un homenaje a los griegos, a la cultura. Entonces, estos son los valores de liderazgo responsable que les decía ahorita. Liderazgo viene del inglés, del vocablo lead, que significa líder, con el sufijo conjunto de atributos, que es lo que caracteriza al líder. Ojalá que lo puedan ver todo. Responsabilidad viene del latín respondere, del greco latín respondere, porque a su vez el latín lo tomó del griego, y respondere significa responder, con el sufijo able, que significa capacidad de. ¿Qué es lo que significa ser responsable? Tener la capacidad de cumplir con lo que se promete. Por eso para nosotros el liderazgo responsable, el tema de la responsabilidad implica tanto, porque nosotros no nos podemos dar el lujo de que una gente nos reclame públicamente que prometimos un comportamiento y que ahora tenemos otro. Porque nosotros estamos promoviendo un concepto que se llama liderazgo responsable y que dice que la responsabilidad es la capacidad o la obligación de cumplir con lo que se promete. Esa es la configuración etimológica de responsabilidad. Esto es muy importante, lo que van a ver ahora. Muy importante. Este cerebro, yo le decía a Yané ahorita, porque todo el mundo habla de lo que hacen sus perros. Cada vez los perros son más inteligentes. ¿No les pasa? Cada vez los perros son más inteligentes. Pero los otros días se hizo viral un video donde un perro trataba de decir hamburguesa en japonés. Y esta semana circuló otro de un perro abriendo una puerta como si fuera un señor. Una cosa impresionante. ¿Por qué pasa eso? Porque los perros tienen algunas de nuestras características. ¿En qué sentido? En que los perros tienen estas dos condiciones. Esta que está aquí y esta que está aquí. Esta es primero. No, este es primero y este después.
¿Qué significa esto que estamos viendo aquí? Aquí hay un grupo de prehumanos, antes de que fuéramos humanos, antes de ser Homo sapiens, que están tratando de domesticar el fuego. El fuego siempre existió. Cuando lo producía un rayo, lo producía la sequía. Incluso hay un árbol que se llama eucalipto, que genera una grasa combustible para generar a su vez fuego, porque el árbol necesita renovarse cada cierto tiempo. Y el mismo árbol provoca el combustible del fuego. Entonces, cuando ellos veían el fuego, hace 20, 30, 40 mil años, 50 mil años, 1 millón de años, ellos no sabían que era el fuego, porque el fuego se movía. Ellos pensaban que era un animal. Intentaban agredirlo, porque no se le podían acercar. Pero en un momento dado, mientras lo agredían al fuego, se dieron cuenta de que podían dominarlo, porque el fuego se quedó en sus lanzas. Entonces, cuando ellos dominaron el fuego, se dieron cuenta que si separaban una llama del fuego, les podía ser útil. ¿Para qué? Para iluminar la cueva, para ahuyentar más animales, pero sobre todo en el fuego se quedaban atrapados los animales muertos, y ellos se lo podían comer porque ellos veían otros animales comiéndose. Y esto es otra revolución, igual que el lobo, aunque esta fue antes. ¿Por qué? Porque de la proteína que nosotros necesitamos para que nuestro cerebro creciera, la comida cruda no produce los aminoácidos esenciales. De los 20 solamente produce 8. 12 de los aminoácidos esenciales para que nuestro cerebro se desarrolle se producen cuando la comida es procesada, cuando es cocinada. Por eso nuestro cerebro ha crecido vertiginosamente a partir de esto que es la comida procesada y de esto que es la vida en comunidad, distribuyendo trabajos y compartiendo relaciones y emociones. Entonces, el perro es el único animal que come comida procesada y comparte emociones. Pero ¿qué pasa? Que en el habla y en la construcción del pensamiento hay otro factor, que es este que está aquí, que para que la laringe genere nuestra capacidad vocal necesitamos estar de pie. Y ese factor los perros no lo tienen. Pero desde el punto de vista científico, estos dos factores, la comida cocinada o procesada con fuego y la socialización de la vida en comunidad, es lo que permitió que el cerebro de nosotros pasara. Hace 3 millones de años tenía 200 centímetros cúbicos. Luego subió a 400 centímetros cúbicos. Hace 2 millones de años, en el Homo habilis, cuando empezamos a desarrollar habilidades, miren cómo nuestro cerebro pasa de 400 centímetros a 700 centímetros cúbicos. Luego pasa hace 1.5 millones de años, el Homo erectus, cuando ya el Homo erectus pasa a 800 a 1000 centímetros cúbicos. Luego pasa cuando somos sapiens, cuando se completa el neocórtex, casi se completa aquí, el 80% de nuestro cerebro es nuevo. A partir de aquí, el 80% pasa de 800 centímetros a 1400 centímetros. Y ya en el Homo sapiens sapiens, que es lo que somos, todos los que estamos aquí, nuestro cerebro tiene 1500 centímetros cúbicos por estas dos características que están aquí. Y eso es muy importante porque eso es lo que nos permite a nosotros ser lo eficiente que somos hoy en la humanidad. Entonces, el conocimiento para nosotros es un eje transversal del desarrollo, porque esta transversalidad es lo que nos muestran los estudios que se han hecho en materia de paleontología y en materia de arqueología. Entonces, otra de las variables que nosotros utilizamos para poder analizar la sociedad es esta que está aquí. Nosotros entendemos, estamos convencidos de que hay, dale para atrás por favor, estamos convencidos de que hay 3 tipos de liderazgo que aparecen en todas las culturas que han tenido éxito sobre la tierra. Esos liderazgos son seguridad, porque sin seguridad el grupo no se mantiene unido ni sobrevive. Religión, porque la religión aborda
otro tipo de seguridad, la seguridad psicológica, la seguridad espiritual. Esta seguridad te protege de que otro miembro de otra tribu no te matara. Pero habían otras necesidades de seguridad, porque la gente hace 10.000, 15.000 años se empezaba a preguntar qué es el frío, qué es la lluvia, qué es el odio, qué es el amor, qué es el hambre, qué es el cielo, por qué se pone oscuro, por qué amanece, qué es el sueño, porque en los sueños nosotros empezamos a recrear una serie de realidades que todavía hoy la psicología no la puede explicar con exactitud. Todavía hoy. Entonces, la religión se encarga de dar respuesta a todo. Antes era el mito y después lo hizo la religión. Ahora lo trata de hacer la ciencia. Pero como solamente se conoce todavía el 4% del universo, el 96% es materia o energía oscura, hasta que no se conozca el universo por ciento, la religión va a tener un papel que jugar. Nosotros somos la religión, la humanidad. Nosotros creamos la religión y la religión nos creó a nosotros. Por eso yo digo que ninguna sociedad sin religión puede existir. Lo que pasa es que hay alguna gente que aprovecha los valores de la religión para beneficiarse, interpretando muchísimo disparate, brujería y cosas de esas. Había una mujer por mi casa que me decía que cuando uno se enseñaba con una mujer preñada daba 8. Y había que jugar el 8. ¿Tú entiendes? Entonces, salía. Pero eso científicamente es imposible. Simplemente que si se soñaba 100 gente y salía uno, ese decía que eso era verdad y los 99 quedaban callados porque su sueño no salió. Y así es que se crean las mitologías populares. Pero la religión es una realidad que está presente en todas las civilizaciones humanas. Y el tercer liderazgo que siempre encontramos en cualquier civilización es el de la economía. ¿Por qué la economía? Porque cuando estos dos liderazgos se consolidan y el grupo tiene seguridad física y seguridad espiritual, entonces crece. Y cuando el grupo crece se enfrenta a la escasez. Porque si no hay depredadores que se coman los miembros del grupo, o no hay otros tribus que los asalten y los maten, entonces el grupo crece. Cuando las sociedades están en paz, la demografía crece. Y cuando crece la demografía hay más gente que comida. Y cuando hay más gente que comida hay que administrar los recursos. Y por eso estos tres liderazgos aparecen en las civilizaciones primero que la política. Aquí la política todavía no aparece. Aquí la política la ejerce cualquiera de estos tres. Todavía. Porque la política la crearon los griegos hace 3.500, 4.000 años. Entonces el último de los principios con el que analizamos la sociedad y la cultura es esta: el ciclo de la guerra y la paz. Las sociedades se mueven por ciclos de guerra y de paz. Por ejemplo aquí, dale el otro, 2 más. Exacto, falta uno. Ahí. Sí, debería ser ahí, porque nada más estoy viendo uno. Ahí, ya. No, dale para atrás. Dale para atrás. Dale para atrás, por favor. Miren, este es el último ciclo que nosotros tuvimos de guerra en el siglo pasado. En el siglo pasado nosotros tuvimos 3 guerras mundiales. La primera del 1914 al 18, la segunda del 39 al 45 y la tercera del 45 al 90, que no se llama guerra mundial, se llama guerra fría. Entonces, este es el comportamiento de ciclo de guerra y de paz. Cuando las sociedades, o no solo las sociedades, la comunidad, la familia, el trabajo o nosotros mismos estamos en crisis, los valores fundamentales se comprimen según liderazgo responsable. Y cuando la sociedad, la familia, la comunidad o nosotros estamos en paz, los valores positivos se expanden. Voy a poner un ejemplo. Si alguno de ustedes tiene que pagar el alquiler de la casa, el día que lo va a pagar hay un incendio en la casa, es muy difícil que lo pague. Porque el día que se produzca el incendio, que es un estado de inestabilidad, es como un ciclo de guerra,
automáticamente usted atiende a buscar las cosas que son más importantes para usted. Entonces los derechos que se ejercen cuando la sociedad está en crisis son los más primitivos. Se está quemando mi casa, ¿qué yo voy a salvar? Lo primero es mi familia. Después que yo tengo mi familia a salvo, estoy pensando dónde está el título de la casa, la matrícula del carro, los relojes caros, los cuadros, cosas, prendas, cosas de esas. Entonces, en un orden de prioridades, yo voy estableciendo lo que voy a hacer. Cuando las sociedades están en crisis, la responsabilidad no se puede ejercer. Pero no significa que la responsabilidad desaparece, sino que se pone en un segundo plano. Si una pareja está peleando, entra en divorcio, lo más probable es que a los niños no les vaya bien en la escuela. Porque ahí la prioridad es el conflicto, no la educación. Ahora, cuando esa familia está estable, entonces ya hay una planificación de la universidad de los hijos, del colegio, se le compra la ropa, se le paga su tableta, se le da su merienda, se le lleva el bus, todo. Cuando hay estabilidad, eso mismo pasa con los países. Y en el siglo pasado, el mundo vivió 55 años en guerra. Por eso el mundo avanzó tan poco en el siglo pasado y este año vamos tan rápido, porque este año no ha habido una sola guerra mundial. Desde el año de 1990 no hay una guerra mundial que involucre los valores de todos los países. Entonces, para decirlo de una forma gráfica, es como si cuando hay crisis, la energía positiva de los pueblos se comprime como cuando uno pisa un sprint. Cuando uno pisa esos sprint que tenían los lapiceros dentro antes, que uno lo soltaba y se disparaba. Cuando llega la paz, toda esa energía social se dispara positivamente y produce lo que nosotros vamos a ver ahora. Sí. Este lo vamos a saltar porque está en un slide posterior y así ganamos tiempo. En el año de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se enfrentaron Rusia y Estados Unidos por la Guerra Fría. Estados Unidos, cuando empezó la guerra con Rusia, había dejado, ustedes saben que la Guerra Mundial terminó con una bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Y esa bomba atómica disparó las alarmas de los rusos que habían ganado la guerra y con Estados Unidos, pero que Estados Unidos no había compartido con ellos el tema de la bomba atómica, y los rusos empezaron a investigar con la parte de Alemania, que la información alemana que lograron descubrir que Hitler tenía en el laboratorio. Los rusos empezaron primero la exploración espacial. Pusieron el primero vuelo orbitales alrededor de la Luna con un programa de la Tierra que se llamaba Sputnik. Y los Estados Unidos contrataron este laboratorio, Bell Labs. Contrataron a Bell Labs para desarrollar tecnología. Gracias, muy amable. Esa tecnología generó esto que ustedes ven aquí. 30.000 patentes y 8 premios Nobel en 45 años. Ayer yo estaba en la Universidad de John Jay. ¿Dónde está Judy? Bueno, y le preguntaba a John Jay, ¿cuántos premios Nobel ustedes han ganado aquí? Ganaron uno de La Paz. Este laboratorio, que no tiene pretensiones universitarias, ganó 8 en 45 años. Pero la UAS fue fundada en el 1539 y no ha ganado uno todavía. Con una bula papal, porque yo le dije ahorita que la religión era que controlaba la educación. De 1538 a esta fecha nunca ha ganado un premio Nobel. Este laboratorio ganó 8 en 45 años, casi uno cada 5 años. Eso es. Pero además generó 30.000 patentes. Pero lo más impresionante de eso no es solamente que ganaron las 30.000 patentes y los 8 premios Nobel. Lo más impresionante es una de las razones por las que yo estoy aquí hoy. Porque todos los premios... ¿Dónde está mi teléfono? Todos los... No, lo que quiero... Alguien me presta un teléfono cualquiera. Dale el próximo slide. Dale el próximo slide, por favor.
Todos los premios Nobel que ganó Bell Labs para desarrollar tecnología para pelear con Rusia, todos están aquí, dentro. Los 8 premios Nobel y las 30.000 patentes están aquí. ¿Expresados en qué? Bueno, Bell Labs desarrolló el primer concepto de transistor, o sea, el chip. Por eso le dieron un premio Nobel. Desarrolló el concepto de celular. Desarrolló el primer teléfono, el primer cable transatlántico. Ustedes saben que los nodos de internet se conectan por cable submarino. Desarrollaron los semiconductores por donde corren los electrones que están en la placa de los chips. Desarrollaron las celdas fotovoltaicas, eso es lo que permite que los satélites funcionen en el espacio y que funcione el GPS y que funcione la llamada, la celda fotovoltaica. Desarrollaron el láser, desarrollaron el satélite de comunicaciones, desarrollaron la primera transmisión digital en 1963, pero era para pelear con los rusos, no podíamos usarla nosotros. Desarrollaron el sistema operativo UNI y el sistema de programación C++, que son los que se usan para programar todos los programas de computadora, el circuito integrado, la primera red celular ya en el 1970. Ahí están todos los premios Nobel que se desarrollaron, y ya están aquí, que se desarrollaron no para nosotros, se desarrollaron para la guerra. Y cuando terminó la guerra, se pusieron al servicio de la economía. Y la guerra, next, por favor. La guerra se terminó en el año de 1989. Antes de que se terminara la guerra, así estaba la sociedad. Ese es Estados Unidos, el país más conectado del mundo. Pero antes de 1990 existía el internet, pero se llamaba ARPANET. Y ARPANET solamente conectaba los centros educativos con los laboratorios militares, los cuadrados con los redondos, Purdue con todos los centros militares que estaban en la parte oeste y en la parte este. O sea, la internet existía, pero no para nosotros, existía para la guerra. Entonces, cuando la guerra se terminó, que se terminó en el año de 1989, específicamente el 10 de abril, el 10 de noviembre, no me olvida porque mi esposa cumpleaños ese día, y celebramos lo de la caída del muro de Berlín. Entonces, este mundo que estaba dividido en dos desde el año de 1945, entre la parte oriental, que la dirigían los rusos, y la parte occidental, que la dirigían los norteamericanos, entonces se cae el muro de Berlín y produce la sociedad web, que es la que nosotros estamos viendo ahora, que es esta que está. Entonces pasamos del mapa amarillo, plano, conectado solo en términos militares y académicos, para estar todos conectados. Ahora mismo todo el mundo aquí tiene un celular, y dentro de su celular tiene todas esas aplicaciones, o la mayoría de ellas. El problema es, y es también por una de las razones que estoy aquí, es porque ahí no hay una sola institución del gobierno, porque los gobiernos no han entendido que deben montarse en este tipo de sociedad. Las instituciones se siguen moviendo de una manera análoga, porque la tecnología, apostarle a la tecnología es cederle el poder a los demás. Este poder antes de 1990 estaba concentrado en dos sectores, en el sector militar y el sector investigativo. Una vez que terminó la guerra, ahora ese poder está en manos de todo el mundo. ¿Y qué ha dado como resultado que ese poder esté en manos de todo el mundo? Que Uber ni tiene taxis, ni tiene taxistas, pero resulta que es la mayor compañía de servicio de taxi del planeta. ¿Tú entiendes? Pero resulta que nadie que esté aquí, que vive en Estados Unidos, me pueda decir a mí: José Lalú, Uber lo planificó Estados Unidos en el 1980. Eso es imposible. Ninguna de esas instituciones, empresas, marcas, logo que está ahí pudo haber existido antes de 1990. Porque toda esa energía
antes de 1990 era para pelear con Rusia. Lo que pasa es que después que se terminó la guerra, se quedó ociosa la tecnología. Entonces, esa tecnología que se utilizó para pelear, la tomó un inglés que se llama Tim Berners-Lee y construyó la WWW. Conectó la máquina de nosotros entre sí con unos protocolos imitando el sistema postal y logró la magia de la internet, que para mí es un nuevo modo cultural. ¿Qué dice este pie? Que es el mismo que está en los fundamentos del liderazgo responsable que ustedes tienen en las manos. Dice: la sociedad web que vivimos hoy no fue planificada por nadie. Es el resultado espontáneo de la acumulación de conocimiento que se produjo durante la Guerra Fría. ¿Recuerdan lo que le dije del Spring? Toda la información, todos los valores acumulados en el Spring, en la investigación, cuando terminó la guerra, se dispararon y generaron esto que está aquí. Pero como no fue planificado por nadie, ¿qué significa eso para nosotros, los latinoamericanos? Oportunidad. Si no fue planificado por nadie, nadie lo controla. Entonces puede surgir un muchacho de aquí, de Washington Heights o de Villa Juana, que produzca una aplicación que se meta en ese mapa. Y de la noche a la mañana se hace hipermillonario. Yo conozco varios que han logrado eso. Que se han hecho millonarios porque pusieron una aplicación y de repente le están consumiendo 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30 millones de personas. Pero hay otra característica aquí. Ninguno de los que han logrado poner un logo en el mapa de la sociedad web han salido, de los más importantes, han salido de graduados universitarios. Han salido de la universidad, pero no con título. Steve Jobs creó Apple en un cuarto, en un basement de sus padres adoptivos. Bill Gates creó Microsoft en la marquesina de su casa. Entonces, Google se creó en una universidad, en la Universidad de Stanford. Dos muchachos, Larry Page y Sergey Brin. Y Facebook se creó en un cuarto de otra universidad, Mark Zuckerberg, con un grupo de amigos. Ninguno tienen título, pero sí tienen mucho conocimiento. ¿Pero qué tipo de conocimiento? El conocimiento informático que permite hacer un mejor aprovechamiento. Y Denny, que te decía en tu oficina, saludo para ti, nuestro concejal, permite aprovechar la información que genera la relación de los humanos como ninguna otra época en la historia. La tecnología, cuando tú lees un libro en Kindle o en cualquier plataforma electrónica, el libro también te está leyendo a ti. ¿Me explico? Cada vez que nosotros leemos un libro, incluso cuando vemos Netflix, Netflix nos está viendo a nosotros. Cuando escuchamos Spotify, Spotify nos está escuchando a nosotros. Entonces Spotify me da la canción que yo quiero. Si yo estoy pagando la suscripción. Si es gratuito, me da 7 canciones y un anuncio. Y yo tengo la obligación de, porque ellos saben cómo manipularme, pero no me ponen canciones que yo no quiera, sino que me ponen canciones que estén vinculadas a lo que yo estoy acostumbrado a escuchar, porque me conoce. Pero el gobierno me sigue imponiendo la misma cosa por 100 años, porque el gobierno no me conoce. El gobierno nada más me conoce a la hora de la votación. Y ese es el problema. Entonces, ya con esto les enseñé el método de aplicación, cómo analizamos las cosas, y miren ahora lo que dice Peter Drucker. Es una invitación a desaprender. Dice Peter Drucker: los analfabetos del siglo XXI serán aquellos que no sepan desaprender y volver a aprender. Alvin Toffler es un futurólogo de aquí. Con su esposa Heidi crearon un paquete de libros, pero yo creo que todo el que se dedique, o los que se dediquen a alguna actividad del área de la cultura, de la humanidad, de la ciencia política, deben leer a Alvin Toffler, sobre todo El shock del futuro y La tercera ola. Porque ahí este tipo explica qué es lo que es la sociedad de hoy y hacia dónde va. Lo escribió en 1976. Y todavía lo que predijo ahí se está cumpliendo. El otro, con lo de Toffler y con lo del modelo de liderazgo responsable, lo que nosotros hacemos es que le aplicamos
a todos le hemos aplicado ya a todos estos temas liderazgo responsable. Y hoy se lo vamos a hacer brevemente a la cultura, que era lo que pretendíamos hacer en grande allá abajo, con la pizarra panorámica, con la pantalla. Para lograr esto tenemos un método, montamos toda la información en tecnología para ser más eficientes con el tema, sobre la base de la transparencia. En términos intelectuales, ¿qué es la transparencia? La razón. La razón con la que empezó la conferencia, del logos. ¿Por qué la razón? Porque si yo estoy investigando y encuentro un resultado que no vaya acorde con mi principio, yo como investigador tengo que poner mi principio al lado. Y por eso nosotros estamos aquí arriba y no estamos allá abajo. Porque cuando yo me puse a estudiar esto, encontré algunos conceptos sobre el tema cultural que los expresé. Y por eso pasó lo de allá abajo. Porque yo quise ser transparente con las ideas. Y la resistencia de ciertas instituciones y de cierto grupo de personas que no estudian, pero tienen fuerza, entonces no me permitieron que yo hiciera la transparencia, porque la gente no tiene una idea clara de lo que es ser honesto. Entonces hay gente que investigando encuentra algo y dice, ay, coño, pues si yo digo esto le voy a hacer daño a fulano, y dice, no, yo mejor me callo. Y sacrifican la honestidad y la sociedad no avanza. Cuando tú cumples estos 4 factores, tú tienes autoridad. Por eso la autoridad está más grande que las demás. Porque es una resultante cuando tú respetas las 4 herramientas de liderazgo responsable: información, tecnología, eficiencia y transparencia. Entonces, vamos a hacerlo breve con cultura, para que ustedes vean lo que sale. Ya esto lo vi, bueno, este es Thomas Kuhn. Alguien me dijo que yo lo había motivado a leer a Thomas Kuhn. Fue de los primeros que llegó, lo más probable se fue por los inconvenientes. Thomas Kuhn es la mayoría de los quesitos son norteamericanos, porque es el país que más cree en la investigación. Por eso se ganan todos los premios Nobel. El único premio Nobel en el cual Estados Unidos no participó este año fue el de la paz. Después se lo ganó todo. Todo se lo ganó. Porque Estados Unidos cree en la investigación. La Universidad de Chicago ha ganado 98 premios Nobel en 100 años. 98, solo la de Chicago. Entonces por eso dirigen el mundo. Y Thomas Kuhn era un físico que se dedicó a estudiar la sociología de la ciencia, el comportamiento de los sistemas científicos. Escribió un libro que se llama Revolución de las estructuras científicas, y él llegó a la conclusión de que la comunidad científica, la comunidad en sentido general de la sociedad, aceptaban la forma de hacer algo por un determinado tiempo, hasta que esa forma se iba agotando. Entonces, a esa forma que nosotros decidimos, por ejemplo, nosotros decidimos que nosotros nos vamos, salimos a la calle, esperamos que pase un carro, le pedimos un servicio de taxi y nos lleva. Eso fue una forma que nosotros decidimos, o esperamos un bus, o nos montamos en un tren. Eso se llama para él paradigma. Es un parámetro de comportamiento frente a algo. Pero ¿qué pasa? Que él dice que cada cierto tiempo la ciencia va generando un desafío al paradigma. Va generando un desafío al paradigma cuando el conocimiento crece. Entonces él dice que nosotros debemos ir revisando permanentemente el paradigma. Si el paradigma está débil, lo innovamos con innovación. Si el paradigma necesita un refuerzo, lo reformamos con reforma. Pero cuando el paradigma se agota, hay que cambiarlo. Entonces, el paradigma del taxi amarillo necesita una innovación, una reforma o un cambio. Una reforma. Un cambio, pero alguien dijo reforma y yo lo veo válido. Una reforma, ¿verdad? Ven. Ustedes ven. Entonces, miren cómo él le invitaba a la sociedad a estudiar el concepto de paradigma para no esperar que el paradigma se agote. Porque cuando el paradigma se agota, los cambios traen violencia.
Porque ¿qué pasa? Que el paradigma viejo cuando se agota no puede participar de nuevo. En la reforma sí, en la innovación sí, pero en el agotamiento no. Y ahí viene la violencia. Porque todos los intereses que están asociados al paradigma que se muere, reaccionan. Eso fue lo que pasó hoy aquí. El paradigma viejo está reaccionando, ¿no? Eso es lo que pasa. ¿Entiendes? Entonces vamos a ver cómo han cambiado algunos paradigmas. Yo le puse el servicio de taxi a propósito para provocarlo, pero tenemos el paradigma de la televisión. Yo en mi casa tengo 3 cajitas de cable, porque tengo una por el trabajo mío de mi oficina, tenemos una en el estudio y tenemos una en el cuarto de mis hijas. La de mis hijas yo la puedo quitar, porque mis hijas no ven cable. Mis hijas ven YouTube y Netflix. ¿Por qué? Porque ellas son nativas digitales. Y ellas no quieren ver televisión cuando el programa quiera. Yo tengo un programa a las 10 de la noche. Si tú quieres lo ves y si no, no lo ves. ¡No! Ellas están acostumbradas a tener una serie de Netflix en su celular y a verla cuando ellas quieran, donde ellas quieran. Entonces, ese tipo de televisión no llena las expectativas de un nativo. Y los nativos están descartando el paradigma de la televisión vieja. Por primera vez en el 2018, la publicidad en Internet y la publicidad de televisión se encontraron. Por primera vez, el nivel de dinero invertido en publicidad web y en publicidad tradicional se encontraron. Yo creo que son datos subvaluados, porque hace mucho para mí que Internet se llevó a la televisión, pero son datos oficiales y uno los respeta. Pero en 10 años